Hola, buenos días. Gracias por asistir a esta sesión. Como bien podéis ver, pues somos Ventura y Luis. Vamos a hablar de... Bueno, los dos pertenecemos al Grupo de Investigación en Criptología y Seguridad de la Información del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que vamos a hacer es presentar un poco uno de los olvidados en el mundo de la criptografía, como es el caso de la criptografía ligera, y en particular vamos a presentar el nuevo estándar de criptografía, que es el de criptografía ligera, que ha aprobado este año el NIST, que se llama ASCON. Para ello bueno, este es el esquema de lo que vamos a seguir. Yo voy a hablar solamente en la parte de la introducción y voy a dejar a Ventura que os comente la parte más técnica del criptosistema. En principio vamos a hablar un poco, pues, qué es la criptografía ligera, cuál es su importancia y por qué tiene relevancia en el mundo de la IoT en particular, y cuál es la convocatoria que hizo el NIST hace ya unos años y cuál ha sido su resolución. Luego pasaremos a hablar de esa criptografía, de ese criptosistema que es de clave simétrica, ASCON, y entonces Ventura hablará pues cuáles son las definiciones, los parámetros, cuáles son las características, tanto como de cifrado autenticado con datos asociados como de función hash. Luego hará un comentario acerca del rendimiento de ASCON comparándola con otros sistemas de cifrado de criptografía ligera, incluso con el AES. Veremos un poquitín cuáles son las aplicaciones que se recomiendan para este tipo de criptosistema, y hablará un poco también de la parte de seguridad. Y luego, en la última parte de la presentación, pues comentaremos cuáles dos líneas de investigación que tenemos abiertas con sendos proyectos. Una es la idea de utilizar ASCON como parte de la QKD, de la distribución cuántica de claves, y utilizarla como sistema de firma, sobre todo desde el punto de vista postcuántico. Y luego, al final, unas conclusiones. Bueno, pues entrando ya a la criptografía ligera, como más o menos todo el mundo ya sabe, es una especie de criptografía distinta a la habitual, que tiene como objetivo fundamental el de expandir la criptografía que utilizamos hoy en día, ya sea la simétrica o la asimétrica, para que pueda ser implementada en determinados dispositivos donde la capacidad o los recursos computacionales son relativamente escasos. En ese sentido, son protocolos, son algoritmos criptográficos que pretenden lo mismo que los tradicionales que usamos habitualmente, pero que tienen ese enfoque especial. En este caso, las restricciones fundamentalmente que definen a los dispositivos donde se implementa pues son restricciones de tipo tamaño, de tipo capacidad de cómputo, de potencia, de energía, y se trata en definitiva de compensar o balancear la parte de hardware con la parte de software, que es la que nos interesa. Como digo, en general, los dispositivos que emplean este tipo de criptografía o que necesitan utilizar este tipo de criptografía no suelen utilizarla porque tienen complicaciones o dificultades para implementarla. Se trata en definitiva de, como está en el gráfico escrito, procurar la máxima seguridad posible, dado que ligera no significa insegura. Se trata de conseguir, como digo, la máxima seguridad posible, teniendo en cuenta que hay una serie de restricciones, fundamentalmente lo que tiene que ver con el rendimiento y con el coste. Eso afecta a un montón de cuestiones, como son la arquitectura propia del dispositivo, como puede ser los tamaños de las claves, como puede ser el tamaño de las firmas en el caso de que la haya, como puede ser directamente el número de iteraciones que se lleva a cabo en el procedimiento. Todo el mundo sabe cuál es la importancia de la IoT. Cada vez estamos más rodeados de este tipo de sistemas, de este tipo de redes interconectadas que llevan un montón de sensores, de RFID, de comunicaciones entre ellas, y en general este tipo de dispositivos no utilizan criptografía, como digo, porque tienen el problema de que no puede implementarse la criptografía habitual. Sin embargo, hay muchas aplicaciones de la IoT en el que es necesario proteger la información, bien sea cifrándola, bien sea protegiendo la privacidad de los individuos que la están utilizando. Ahí tenéis algunos ejemplos, como puede ser el caso de los hogares inteligentes. Estamos hablando de los smart meters, de las comunicaciones entre un sensor o un dispositivo que mide el consumo de energía o el consumo de gas y que se pone en contacto con el suministrador para que esa información sea íntegra y además en algunos casos confidencial. En el caso de la agricultura inteligente, también se emplea para detectar por medio de sensores cuál es la humedad del suelo, cuál es la temperatura ambiente o la temperatura del suelo, para decidir si determinado tipo de cultivo es el momento de plantarlo, recogerlo y cosas por el estilo, ¿no? Ahí hace falta también, como digo, que haya un tipo de seguridad asociada. El tema de la sanidad, desde luego, es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con los dispositivos médicos implantables, puesto que hay que proteger la privacidad del dato con respecto al paciente para que no se sepa que tiene una cierta dolencia, o incluso en algunos casos es importante que, hablo por ejemplo de un bypass o hablo de una bomba de insulina, donde es importante proteger ese dispositivo para que no haya un atacante que
haga que el consumo de la batería de ese dispositivo sea mucho más elevado y se acabe antes, o que incluso pueda modificar el tipo de dosis que está utilizando un paciente, ¿no? Bueno, luego tenemos las tecnologías vestibles, o sea, los wearables que estamos habituados a utilizar, los que tienen que ver con los microcontroladores industriales y con la industria automovilística, fundamentalmente con lo que tiene que ver con sensores de freno, de distancia, ese tipo de cuestiones. Bueno, todo esto habitualmente se viene utilizando con determinado tipo de criptosistemas. Ahí tenéis mencionados algunos de ellos, como Simon, Speck, Piccolo, etc. Cada uno de ellos sirve para unas cosas distintas. No todos tienen ninguna garantía de seguridad y además en algunos casos hay algunos que son relativamente, por así decir, puestos en entredicho. Bien, en ese sentido, comentar que desde el año 2013 NIST empezó a hacer una evaluación con el mundo académico y con el mundo empresarial acerca de la necesidad que había de diseñar un tipo de criptografía específica para este tipo de dispositivos. En el año 2018, como tenéis ahí, el NIST hizo una primera convocatoria para intentar establecer un nuevo parámetro, un nuevo estándar en este tipo de criptografía y publicó pues, cuáles eran las características, los condicionamientos, cómo se iba a evaluar, etcétera, etcétera. En el año 2019 se recibieron 56 candidatos. En la primera ronda, como es habitual en el NIST, se eliminaron los que directamente eran más débiles o no coincidían con los parámetros establecidos. Quedaron 32. En el año 19, de esos 32 pasaron a las que pasaron a la segunda ronda, quedaron solo 10. Ahí tenéis algunos de ellos. Y por fin, en el año 2023, este año, en febrero, se ha elegido como estándar de criptografía ligera ASCON. Y ahora, pues Ventura os va a hablar un poco de cuáles son las características técnicas de este criptosistema. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Bueno, como bien ha dicho Luis, yo voy a pasar a explicar un poco la parte más técnica de lo que es el algoritmo. Y lo que tenemos que tener en cuenta que ASCON es un conjunto de cifradores que consta de un algoritmo de cifrado autenticado con datos asociados. Estos datos asociados no suelen ir cifrados y sirven un poco para autenticar la integridad del mensaje. Algunos ejemplos de estos datos asociados pues, bueno, pueden ser versiones de protocolo, números de secuencia, puertos que se estén utilizando o incluso formas en las que tratar la información y algún tipo de certificado incluso. Aparte de esta funcionalidad de cifrado autenticado, ASCON tiene sus propias funciones hash. Pasando un poco a lo que es el cifrado autenticado, se consta de dos algoritmos, uno de cifrado y otro de descifrado, con una serie de parámetros que varían según las variantes del algoritmo. Estos parámetros son el tamaño de la clave K, R, que es el tamaño del bloque de datos con el que se trabaja, porque recordemos que ASCON es un algoritmo de cifrado simétrico por bloque, como lo es AES, y luego tenemos los parámetros A y B, donde A es el número de rondas de la permutación subyacente de ASCON en fases inicial y final. En cuanto a B, es el número de rondas de la permutación en fases intermedias. Como vemos aquí en la tabla de abajo, el cifrador autenticado de ASCON tiene o consta de tres variantes. Tenemos el ASCON 128, que es la versión original del algoritmo y la que los diseñadores recomiendan implementar, con una clave de 128 bits. Trabajamos en bloques de 64 y el número de rondas en fases inicial y final es de 12, mientras que en fases intermedias es de 6. Luego tenemos el ASCON 128A, que es una implementación en donde una implementación optimizada en el que se busca unos parámetros de velocidad más optimizados. La clave sigue siendo de 128 y ahora cambiamos a trabajar con bloques de 128 bits y el número de rondas de la permutación en fases intermedias pues, sube de 6 a 8. Y pasamos a la tercera variante del algoritmo, el ASCON 80PQ. El PQ viene de postquantum y, como bien ha dicho Luis, pues paralelamente a la convocatoria de la Lightweight del NIST, el NIST, como sabemos, pues llevaba unos procesos para estandarizar algoritmos de seguridad postcuántica y fue el NIST el que pidió a los diseñadores de ASCON pues que nos proporcionaran una versión con una seguridad un poco más elevada para estar un poco más seguros frente al posible o potencial ataque de un ordenador cuántico. Como podemos observar, la clave pasa ahora de ser de 128 bits a 160 y el resto de parámetros son iguales que en la versión original.
Ahora vamos a pasar a explicar un poco el proceso de cifrado. Recalcar que la operación de cifrado de Ascon se lleva a cabo en un estado interno de 320 bits y que es constantemente modificado por las permutaciones. Como he dicho antes, habrá que diferenciar si estamos en una fase inicial o final del algoritmo o si estamos en unas fases intermedias. Así pues, el algoritmo se inicializa fijando un vector de inicialización, que es siempre el mismo según la variante en la que estemos. Se introducirá la clave K y el nonce n. Se irán aplicando las permutaciones pertinentes y pasaremos ya a unas fases intermedias en las que se comenzará introduciendo los bloques de los datos asociados y, de nuevo, iremos aplicando permutaciones con el número B, que es el número como recordaba, para las fases intermedias. Aquí tendremos que diferenciar si estamos cifrando o descifrando, pero puesto que es un algoritmo simétrico, pues el procedimiento va a ser el mismo. Pongamos que estamos cifrando, pues tendremos que ir introduciendo los bloques de texto claro, se irán produciendo las permutaciones y se irán sacando los bloques de texto cifrado. Por último, tendremos una fase de finalización en la que el estado ha sido totalmente modificado a lo largo del algoritmo y se tendrá que introducir de nuevo la clave K, aplicar las permutaciones con el número de rondas A y extraeremos un tag o etiqueta T que servirá para la autenticación del mensaje y la comunicación. Una vez visto un poco esta funcionalidad de cifrado autenticado, recalcar también que Ascon tiene una funcionalidad como función resumen o función hash. Está basada también en una construcción esponja, como lo están basadas las funciones A3 y 6, que todos conocemos. Y tenemos que el conjunto de cifradores Ascon nos proporciona dos funciones resúmenes distintas. Tenemos el Ascon hash, que nos da un resumen de salida de 256 bits, y el Ascon soft, que nos devuelve un resumen de salida de una extensión variable. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas que tiene usar estas funciones resúmenes? Bueno, la permutación que tiene Ascon es básicamente una quinta parte de la permutación que utilizan SHA-3 y SHAKE. ¿Esto qué consecuencias tendrá? Pues bueno, que las implementaciones en hardware son mucho más livianas, dado que el número de puertas lógicas necesarias para la implementación pues es mucho menor. Estas funciones hash cumplen con unos requisitos de seguridad muy estrictos, fijados por el NIST e incluso otras competiciones previas en las que se buscaba algoritmos de cifrado para la criptografía ligera. Y los niveles de seguridad, pues bueno, son similares a los que nos dan las funciones de resumen estándar, como he dicho, SHA-3 o SHAKE o SHA-2. Para terminar con los resumen, el enmascaramiento de Ascon es igualmente sencillo que el de las funciones SHA-3 e incluso más sencillo que el de la familia SHA-2 y Chacha. Ahora vamos a pasar a comparar un poco el rendimiento de Ascon con otros algoritmos presentados a la convocatoria del NIST e incluso otros algoritmos que vamos a denominar algoritmos clásicos de criptografía ligera. Para ello vamos a utilizar estas 5 métricas, las podemos englobar en métricas de coste y métricas de rendimiento. Mediremos el consumo de memoria, ejemplificado en RAM y room, el gate area, que mide la complejidad de implementaciones en hardware, la latencia, que es el tiempo que toma el algoritmo desde que se inicializa hasta que devuelve un cifrado, el throughput, que nos viene a medir la cantidad de datos que un algoritmo es capaz de generar en un tiempo determinado, y por último el consumo de energía, que como bien sabemos es una cualidad métrica muy importante cuando hablamos de entornos restringidos. En esta primera gráfica hacemos una comparativa en términos de RAM y room, de memoria. Vemos que Ascon es el que mejor números ofrece entre los candidatos presentados a la convocatoria Lightweight del NIST. No así entre los algoritmos clásicos, pero recalcar que sigue ofreciendo números muy aceptables cuando estamos hablando de dispositivos o entornos IoT. También recalcar que hay algoritmos en esta lista que hemos denominado clásicos, como pueden ser SPEC y Simon, que no gozan de tener una buena o que organismos como la ISO, IEC, organizaciones estandarizadoras e incluso algunos gobiernos pues no confían en su seguridad, dado que nos han dado pruebas de ello. Pasando a comparar el gate area, aquí podemos observar que Ascon consigue unas
unos números muy similares con la mayoría de finalistas del NIST. Ofrece mejores resultados que el AES, pero bueno, como he dicho, siguen siendo valores muy aceptables cuando hablamos de entornos restringidos. Pasando a las métricas de rendimiento, aquí vamos a ver que Ascon es uno de los algoritmos que mejor se comporta. Vemos que entre los candidatos al NIST obtiene los mejores resultados, es el más rápido, incluso es más rápido que versiones optimizadas de AES para este tipo de entornos. En cuanto al throughput, vemos que no hay rival, excepto Zodiac, que es un algoritmo que no pasó la última fase o la última ronda de estandarización del NIST. Vemos que la comparación con AES es muy exagerada, podemos decir. Se comporta mucho mejor que este estándar de criptografía. Y por último, en una comparativa del consumo de energía, nada más con ver las escalas entre las dos gráficas, pues se ve que los algoritmos presentados a la convocatoria del NIST pues están muy por encima en el rendimiento que los algoritmos que se venían utilizando en algunos dispositivos. Y una vez visto un poco una comparativa del rendimiento, vamos a pasar a decir o a explicar por qué el NIST ha confiado en Ascon como nuevo estándar de criptografía ligera. Se tiene una gran confianza en la seguridad que ofrece este criptosistema. Y los diseñadores únicamente nos imponen 2 puntos que tenemos que seguir a la hora de implementarlo. Las implementaciones de Ascon deben asegurarse de no repetir un mismo nonce para 2 cifrados bajo una misma clave. Recalcar que la mayoría de ataques conocidos pues vienen un poco por aquí, en ataques en los que el nonce se repite decenas o cientos de veces. Y que el número de bloques de texto claro y datos asociados protegidos por el algoritmo bajo una misma clave, pues viene a ser de 2 a la 64 bloques, que es una cifra bastante considerable. Los mejores ataques conocidos, pues bueno, el mejor ataque conocido es uno de tipo algebraico, en el que se recupera la clave en una fase de inicialización, utilizando únicamente 7 de las 12 rondas originales del algoritmo. Recalcar también que este ataque pues, se lleva a cabo con 2 a la 64 bloques de texto claro y datos asociados. Es decir, estamos en el límite. Hay que tener en cuenta que cuanto más lejos estemos de este límite de bloques de texto claro y datos asociados, y contando que solo se han utilizado 7 de 12 rondas originales, pues que hay un gran margen de seguridad aquí. En cuanto a las funciones hash, pues bueno, el mejor ataque es un ataque de preimagen que utiliza únicamente 4 de las 12 rondas originales. Y en cuanto a los ataques de canal lateral, pues hemos visto que incluso en el instituto hemos hecho algún ataque de este tipo y para implementaciones con contramedidas de canal lateral, pues es totalmente seguro. De todas formas, los que mejores resultados obtienen combinan técnicas de Power Analysis junto a técnicas de Machine Learning. Y aquí he visto un poco el buen rendimiento que ofrece Ascon y el margen de seguridad también que nos proporciona, pues es claro que se postula como un firme candidato a satisfacer pues, las restricciones y cualidades que necesitan los dispositivos de IoT. Como ha mencionado Luis antes, aquí tenemos las aplicaciones de IoT más importantes y por no repetirnos, por ejemplo, en la agricultura inteligente, donde los dispositivos pues, requieren un mínimo consumo de potencia y energía, pues vemos que Ascon, como hemos visto, pues podría integrarse de una forma muy eficiente y conseguiría satisfacer estas necesidades. En cuanto a la sanidad, por ejemplo, donde la sensibilidad de los datos requiere que haya un nivel de seguridad y privacidad muy alto, pues aquí Ascon ha demostrado ser un algoritmo que tiene un margen de seguridad muy alto y en el que el NIST ha confiado. Y ahora os voy a contar el primer experimento o la primera vez que se ha integrado Ascon en un entorno de IoT real. Ha sido llevado a cabo por la Academia Estadounidense de las Fuerzas Aéreas, USAFA, y ha integrado Ascon en el protocolo MQTT, que es el Message Querying Telemetry Transport. Y la razón de utilizar Ascon aquí ha sido para cifrar datos relativos a
al tiempo atmosférico. En este ejemplo en concreto, pues tenemos una estación meteorológica repleta de sensores, termómetros, que captan la velocidad del viento, el nivel de humedad, la temperatura. Estos sensores recogen los datos y los cifran con Ascon y los envían a un servidor MQTT. Este servidor MQTT recoge los datos y los vuelve a enviar cifrados al cliente MQTT, que en este caso es una Raspberry Pi, la cual obtiene el cifrado y lo descifra mostrándolo luego por pantalla. Recalcar también que USAFA nos ha proporcionado los datos que ejemplifican que enviar los datos sin cifrar y cifrados con Ascon no supone una carga computacional a todo el proceso, ni existe ningún tipo de delay en tiempo. Ahora vamos a pasar un poco a explicar, como ha dicho Luis, las líneas en las que estamos nosotros investigando y trabajando. Nuestro primer enfoque es la de integrar Ascon en el protocolo de intercambio de claves cuánticas QKD, Quantum Key Distribution. Como bien sabréis, pues esto tiene un nivel de seguridad del 100%, gracias a las propiedades de la mecánica cuántica. El problema que tiene el QKD es el de la autenticación entre partes. Como bien sabemos, se hace un envío de fotones, pero luego Bob tiene que enviar una serie de posiciones, que es en la que coinciden los bips, y nuestro enfoque es utilizar Ascon en este envío de posiciones, cifrar las posiciones con Ascon, de forma que, además de añadir una capa más de seguridad a todo el protocolo, pues se consiga autenticar este canal. Los prerequisitos que necesitaremos serán precompartir una clave Ascon y acordar unos datos asociados que ayuden a autenticar un poco la sesión o el protocolo, que puede ser, como he dicho, un número de sesión o algún tipo de certificado en común. Las ventajas que tendríamos al utilizar Ascon en el QKD pues sería autenticar la integridad del mensaje y del canal, como he dicho, evitar que un usuario malicioso intercambie las posiciones para un poco entorpecer el proceso de acuerdo de clave, que como he dicho antes, estas posiciones originalmente van sin cifrar, son públicas, pues nos evitaríamos que se entorpeciese el protocolo de esta forma. Y que la baja huella que deja Ascon tanto en software como en hardware no comprometería otros procesos que necesiten de más recursos dentro del protocolo de QKD. El último enfoque es introducir Ascon en un esquema de firma digital, en este caso de seguridad postcuántica, como es Sphinx, que va a ser un nuevo estándar de firma electrónica en este 2023. Como bien sabemos, Sphinx es un esquema de firma basado en hashes y nuestro enfoque es cambiar las funciones hashes internas de Sphinx por las funciones hashes de Ascon. Este nuevo esquema, que se denomina Ascon Sign, ofrecería teóricamente el mismo nivel de seguridad que Sphinx, puesto que la estructura y el diseño es el mismo. Sí que los tamaños de firma pues, se reducirían un poco, pero desde luego no solucionaría el problema del gran tamaño de firmas que ofrece este esquema. La ventaja que sí obtendríamos aquí pues sería, por ejemplo, en las implementaciones hardware dedicadas, lo que sí que ganaríamos sería eficiencia, rapidez a la hora de firmar, como podemos ver en las gráficas. Hemos hecho una comparativa entre la velocidad de Ascon Signs y la versión de nivel 3 de seguridad de Sphinx, que es la que se pretende usar más comúnmente. La ganancia en velocidad es considerable y este sería un poco lo que podríamos ganar. Aún así, también se puede o estamos estudiando también la forma en la que conseguir firmas un poco más livianas. Y con esto llegamos un poco a las conclusiones, por recapitular un poco todo lo que hemos explicado, pues que Ascon es una familia de algoritmos criptográficos autenticados con datos asociados, tiene una versión de seguridad postcuántica, dado el incremento en la extensión de la clave. También tiene funciones hash con salidas resúmenes de 256 bits o de extensión variable,
que puede y se postula como el principal algoritmo a ser usado en dispositivos y entornos IoT. Y por último, como acabo de decir, las líneas de trabajo en las que estamos investigando, que es la de incluirlo en el protocolo QKD y meterlo como una variante de firma electrónica. Y por último, agradecer los proyectos en los que estamos involucrados, el proyecto Cursa y el proyecto P2Q Promete. Y con eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Hernández y Ventura Sarasa, por esta presentación nada ligera, pese a su título, porque involucra muchas herramientas y mucho trabajo. Ver QKD y Sphinx en un entorno ligero es algo que no ocurre todos los días. No sé si en este momento tenemos alguna pregunta que alguien del público quiera realizar con micrófono, que existe esa posibilidad hoy en la sala. Sí, por favor, si nos la puede hacer a través del micrófono. ¿Sería posible utilizar el protocolo ASCON usando el algoritmo ASCON usando intercambio de claves con criptografía asimétrica? Lo digo, por ejemplo, para en lugar de IoT, para Internet, o sea, IIoT. Bueno, en cualquier situación en la que la seguridad no esté excesivamente comprometida, se podría utilizar sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que esto es un sistema de cifrado. Es un cifrado simétrico, no es un intercambio de clave. Nosotros lo que proponemos es utilizarlo en QKD, pero como la parte del cifrado autenticado que va al final cuando se comparten las posiciones. Inicialmente podría, pero vamos, de entrada no creo que sea muy útil en ese tipo de situaciones porque estás cifrando, no estás intercambiando clave. Habría que estudiarlo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Hola Luis, gracias por la charla. Una pregunta, el esquema que planteabais con ASCON y QKD, ¿estáis pensando en un escenario concreto de QKD? Porque yo me imagino, ¿no?, que cuando tú utilizas QKD, el endpoint, ¿no?, los extremos son suficientemente caros, ¿no?, para ejecutar otro algoritmo, ¿no?, autenticado, ¿no?, una SGCM o lo que sea. ¿Tenéis en mente algún escenario donde tenga sentido ahí la criptografía ligera? Sí, a ver, en el grupo de investigación tenemos un proyecto, el primero que ha comentado de los dos, Ventura, que es Cursa. En ese proyecto estamos haciendo la integración de QKD, que lleva a cabo una de las compañeras de nuestro grupo de investigación, que es Verónica Fernández, y lo que ella hace es QKD, pero en aire. Entonces, el problema que tenemos directamente ahí es que ellos lo que hacen es, en la parte de la compartición de las posiciones que acuerdan con los fotones que se envían y que se reciben, utilizan un sistema clásico de autenticado. Nuestra propuesta es, en ese mismo entorno, donde ellos han intercambiado ya los fotones y tienen sus dos listas de posiciones de bits, en lugar de utilizar un sistema tradicional que no es cifrado, sino que directamente intercambia las posiciones de forma pública, y lo único que necesitas es que quede garantizado que quien te manda las posiciones y quien dices es directamente que es autenticado. Nuestra propuesta es utilizar ASCON porque requiere menos que cualquier otro sistema autenticado, pero además con una ventaja, y es que ciframos las posiciones, con lo cual estamos añadiendo una capa más de seguridad a ese procedimiento. Y estaría metido dentro de eso, de lo que lleva nuestra compañera Verónica trabajando ya muchos años, y sería nuestra parte por lo que tiene que ver justamente con la parte del cripto, no clásica, pero sí de alguna manera un poco poscuántica. Bien, muchas gracias. Y ahora no os dejo escapar sin preguntaros. Un cifrado autenticado en un entorno cuántico con 160 bits, ¿nos podemos quedar tranquilos con eso? A ver, la pregunta era lógica. Estamos hablando de un sistema de cifrado autenticado con datos asociados cuya longitud de clave es 160 bits. Eso no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta dos cosas. La seguridad sería 160 bits ahora mismo. En el momento que hubiera un ordenador cuántico de verdad, nos bajaríamos a 60, ¿no?, porque es un cifrado simétrico como mucho. Pero es verdad que ahora mismo podría ser considerado adecuado, pero hay que tener en cuenta también que no vamos a matar moscas a cañonazos. No vamos a meter una computación cuántica en un entorno IoT. En principio no parece muy tenerlo motivado, ¿no?, que esté el adversario. Podría ser que el adversario tuviera esas motivaciones como para hacerlo.
En definitiva, estamos hablando de una criptografía que es ligera, que no es la misma seguridad que la que puede ofrecer AES o cualquier otro sistema, y es en entornos muy específicos. La idea inicial era que NIST quería que hubiera una seguridad de 256, pero no da, ASCON no da. Lo único que hay que tener en cuenta es que no va a sustituir a un AES de momento, ni a cualquiera del estilo. Es en entornos muy especiales, ¿vale? O sea, es solamente... Nuestra idea era darlo a conocer, implementarlo allá donde se pueda y donde se necesite, pero no sustituir a los que hay, desde luego. Muchas gracias de nuevo. Ya no tenemos tiempo para más preguntas. Luis, Ventura, el CCN os da un pequeño obsequio para agradecer vuestra participación hoy. Y mi última pregunta en la...